el Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados del informe de inflación correspondiente al mes de noviembre del 2022. A cargo de la presentación estará Gustavo Koerner, director del Departamento de Estadística del Sector Real. Muy buenos días a todos. Como lo indicó el economista jefe, vamos a proceder a indicar los resultados. La inflación del mes de noviembre del año 2022, medida por el índice de precios al consumidor, fue del 0.7%. Este resultado está caracterizado, digamos, por aumentos de precios principalmente en alimentos, puntualmente productos hortícolas y combustibles que afectaron particularmente al resultado de este mes. También bienes duraderos, aquellos de origen importado y algunos servicios de la canasta. Este resultado, como ven, es superior al mes previo del 0.4% y también superior al del mismo mes del año anterior, que fue el 0.5%. Con este resultado se acumula un 8.3% en los 11 meses del mes, también superior al 7.5% del mes previo y al 6.8% del mismo mes del año anterior. Y en términos interanuales también la tasa es del 8.3%, como vemos también superior al mes previo y al del mismo mes del año anterior, que fue de 7.4%. La inflación núcleo, por su parte, un comportamiento relativamente más moderado, un 0.4%, similar al del mes previo y levemente menor al del mismo mes del año anterior. La inflación núcleo en términos acumulados alcanza la tasa del 6% y en términos interanuales la tasa del 6.2%. Por su parte, la inflación subyacente, aquella que no se incluye las frutas y verduras, tuvo una variación mensual del 0.6%, superior al 0.2% del mes previo y al 0.5% del mismo mes del año anterior. Con este resultado acumula un 7.8% de crecimiento en el año y en términos interanuales la tasa es del 7.8%. Aquí podemos ver cómo ha venido evolucionando en términos mensuales en una serie desde enero del 2016, en donde la tasa del 0.7 volvió a alcanzar una que ya se había dado allá por julio del mismo año. Más o menos puede notarse que en los noviembre de años anteriores también se ha verificado, tal vez por cuestiones estacionales. En el caso de la inflación núcleo, por ejemplo, vemos un 0.4%, que es superior al de los meses anteriores y también superior al promedio histórico, como podemos ver acá. La inflación subyacente, por su parte, que volvió a subir también en este caso, a un 0.6%, levemente superior al del mismo mes del año anterior y también superior un poco al promedio que ha venido registrando en los años anteriores. En cuanto a lo que explica puntualmente el 0.7% de crecimiento del mes, podemos ver que el total de bienes ha aumentado un 1.1% y el servicios y rentas aumentaron un 0.3%. Podemos ver acá que los bienes han incidido mayormente en este resultado y dentro de los bienes tenemos a los bienes alimenticios que aumentaron un 1.1% y otros bienes también un 1.1%, mientras que aquellos alimentos sin frutas y verduras aumentaron un 0.2%. Dentro de la agrupación de alimentos se destacan las subas principalmente de productos hortícolas, como manifestamos al comienzo. Se registraron nuevamente aumentos de precios en la carne vacuna, explicado por una menor oferta, o sea, una reducción del número de bovinos, pero estos que se destinan específicamente al mercado doméstico, al mercado interno. Según agentes del sector, se cuenta con una mayor capacidad para la retención de ganado, aprovechando las lluvias que han mejorado la pastura y por supuesto esto favorece el engorde de los animales. En cuanto a los sustitutos de la carne vacuna, hablamos de la carne de cerdo, que ha venido experimentando también continuos aumentos. Esto se puede verificar ya desde agosto. Una menor oferta por mayores costos de producción en lo que tiene que ver a la carne de cerdo, el aumento de la demanda interna, seguramente explicado por factores estacionales también, y
Estas perspectivas de apertura del mercado de Taiwán estarían explicando este resultado. Se destacan también aumentos de productos panificados y pastas por los altos costos de los insumos. Esto es en lo que se refiere a alimenticios, que acumula una tasa del 10,2% y en términos interanuales un 11%. Al excluir las frutas y verduras, la tasa mensual es del 0,2%, lo que revela, ¿verdad?, la incidencia importante de los volátiles en el resultado global de los alimentos. Acumulan un 8,6% y en términos interanuales es 9,1%. Respecto a otros bienes, que tuvo un crecimiento mensual un aumento del 1,1%, se subrayan aumentos de precios registrados principalmente en combustibles. Recordemos el aumento que se había dado a comienzos de mes, principalmente del gasoil común y aditivado. Esto se sigue atribuyendo a la dinámica de los precios internacionales, no solo del petróleo, según los referentes, sino también el costo de refinamiento y en alguna medida sumado a esto el tipo de cambio del periodo, que marcó una depreciación del guaraní respecto al dólar. El aumento de junto con frutas y hortalizas de tubérculos, explicaron la mitad de las variaciones mensuales del IPC de noviembre. También aumentaron precios de diversos bienes durables como electrodomésticos para el hogar, autovehículos, equipos audiovisuales, teléfonos móviles, equipos informáticos, influenciados también por el tipo de cambio, como dijimos. Adicionalmente, se destacan subas de precios en bebidas alcohólicas, cigarrillos, artículos de higiene para el hogar, artículos de cuidado personal y prendas de vestir. En cuanto a los servicios que aumentaron 0,3, principalmente aquellos servicios que se refieren a la reparación de equipos para el hogar, servicios para el cuidado personal, mantenimiento de vehículos, paquetes turísticos, servicios de alojamiento, alimentos consumidos fuera del hogar, en bares y restaurantes, entre otros. También los gastos relacionados a salud se subrayan subas en consulta médica, atención odontológica y servicios hospitalarios, ¿verdad? En términos acumulados, los servicios que han tenido, digamos, un comportamiento más moderado que los bienes, como podemos ver, alcanza la tasa del 4,5% y en términos interanuales 4,6%. La renta, por su parte, un aumento leve, en este caso el 0,1%, producto de los precios negociados en las renovaciones de los contratos. Como podemos ver, el total de servicios y renta en términos mensuales un 0,3, acumula un 4,3% y en términos interanuales un 4,4%. En el contexto externo, como siempre venimos viendo cómo ha evolucionado los precios del petróleo. En este caso habíamos visto un freno, un pequeño repunte nuevamente en octubre para disminuir otra vez en el margen. Ubica el precio en noviembre a $91,2 por barril en promedio, y esto representó una variación interanual del 12,8% de aumento para el caso del petróleo Brent. En el caso del WTI, a un precio de $84 el barril en promedio, reveló una variación interanual del 7,2%, como podemos ver acá, ¿verdad? Un ritmo mucho más liviano, digamos, que lo que se ha venido dando, y sobre todo en este punto más alto que se había verificado a comienzos del año pasado. En cuanto a los resultados que registran los diversos países, los que ya contamos con datos que corresponden al mes de noviembre, además del 0,7% mensual de la inflación del Paraguay, tenemos el que corresponde a Perú. El resto de los países tenemos datos a octubre, en donde todos han mostrado una tasa positiva. Destaca por ahí el crecimiento que se da con Argentina. En el caso de las variaciones interanuales, también todos han mostrado una tasa de crecimiento
positivo, por supuesto. En el mes de noviembre, para el caso paraguayo, 8.3%, en el caso de Perú, 8.45% en términos interanuales. Aquí se puede ver justamente la ubicación en términos mensuales como en términos interanuales, y con los datos a octubre destaca, por supuesto, Argentina, zona euro, Alemania, Bolivia, Colombia, entre los países con mayores tasas de variación mensual, y en términos interanuales también Argentina, Chile, Colombia, zona euro, Alemania y Uruguay, entre los de más inflación entre los países seleccionados. Aquí podemos ver un poco en términos interanuales cómo la mayoría de los países de la región vienen experimentando una desaceleración en el ritmo de crecimiento de la inflación. Acá podemos ver que de todos los países seleccionados, por lo menos acá, Colombia es el que, digamos, persiste con una tendencia alcista. De hecho, se ubica en términos interanuales en un 12.2%. Tenemos a Chile, que también tiene una de las tasas interanuales más altas, que se ha moderado en los últimos meses y se ubica en 12.8%. El resto, como podemos ver, también tienen digamos, esa disminución en su ritmo de crecimiento en los últimos meses. Y al ver por países, en el caso de Brasil, luego de 3 meses de tasas negativas, la tasa mensual volvió a subir al 0.59%. Y vemos también, como les decíamos en el gráfico anterior, una desaceleración en su ritmo de crecimiento, y está muy influenciado por los alimentos y transporte, como podemos ver, donde los alimentos, a pesar de todo, siguen aumentando en un 11.2%. El transporte es el que más, digamos, ha disminuido. En este caso, a una variación interanual del 1.5%, y esto ubica la variación del IPC general en 6.4%. Situaciones similares se dan con Perú, donde en el caso de la inflación total se mantiene con una leve disminución, digamos, en el margen, cierta estabilidad, en donde tanto los alimentos como el transporte continúan aumentando en torno al 13 y 12%. En Chile también, una disminución en el margen ubica su IPC en 12.8% interanual, mientras que los alimentos y transporte continúan aumentando en torno al 20 y al 22%. Colombia, igual que Chile, con una inflación que continúa al alza de manera persistente, ubica su IPC en 12.2%, muy influenciado, como vemos, por el aumento en alimentos, que muestra cierta volatilidad en los últimos meses, pero está en torno al 27% de aumento, y los transportes que aumentan a un 10.2%. En Ecuador también una situación similar, una inflación que se ubica en torno al 4%, con un freno en el ritmo de crecimiento de transporte, pero con los alimentos aumentando todavía en torno al 7%. En México también podemos ver cómo los alimentos continúan aumentando, el transporte, luego de una desaceleración que se había dado a comienzos de año, volvió a subir, y esto ubica a la inflación general en un 8.4%. Uruguay también muestra un freno en el margen, ubica su IPC general en un 9%, donde los alimentos y transporte aumentan 11 y 7% respectivamente. Argentina, digamos, el país que reveló justamente la tasa mensual más alta, también la tasa interanual, con un aumento de los alimentos ya en un 92.1% en términos interanuales, y el transporte de 73%, ubica su IPC en un 87.8% de crecimiento. Estados Unidos, por su parte, que volvió a tener una tasa positiva, en este caso del 0.4% mensual. Puede observar también un menor ritmo de crecimiento respecto al 8.5 que había alcanzado en términos interanuales en meses previos. Ubica su IPC ahora en un 7.7%, con unos alimentos aumentando un 10, casi 11%, y transporte en torno al 5.5%. La zona euro también, que muestra una persistencia en la subida de los precios. En términos mensuales volvió a aumentar en un 1.5%, mayor a lo que había verificado en los meses previos.
El IPC en este caso se ubica en torno al 10%, donde los alimentos son los que más están aumentando, en torno al 15%, y el transporte lo hace a un 10%. China, por su parte, también una mejora, digamos, en el margen, en donde tanto alimentos como transporte también tuvieron una mejora en el último periodo y ubica el IPC en 2,1%. En cuanto a los combustibles propiamente, uno de los productos que más está incidiendo no solamente en el resultado de la inflación del Paraguay, sino que de los países y del mundo en general, podemos ver este grupo de productos que ya han verificado tasas negativas, dentro de los que se encuentra Paraguay, porque estamos hablando de los precios que corresponden al mes de octubre, que se había verificado una disminución de los precios de combustible. Es así que, digamos, Ecuador es seguramente con Uruguay y Paraguay los que han tenido la mayor disminución. Mientras tanto, Argentina, Estados Unidos y Chile con las variaciones mensuales más altas en octubre. En términos de variación interanual, Brasil sería el único país que tiene una tasa negativa en torno al 20%, Bolivia que mantiene en cero, mientras que Argentina, Chile y Paraguay en niveles de 65, 42 y 27% de aumento en términos interanuales, seguido de Alemania, Perú, Estados Unidos, Ecuador en ese orden. Aquí, bueno, simplemente mostramos la misma información descrita en una tabla que dejamos como para el usufructo de los distintos usuarios, donde tenemos las tasas de los distintos países en sus variaciones mensuales como interanuales, y aquí vemos las variaciones mensuales históricas, digamos, de estos países desde octubre del 2021 hasta octubre del 2022. En cuanto al índice de precios de los alimentos según la FAO, podemos ver cómo estos se han venido disminuyendo en su ritmo de crecimiento, mostrando crecimientos menores, en donde ya aceite y azúcar justamente registran tasas negativas. En el caso de azúcar ya un 18,8% interanual, azúcar un 8,5% negativo, que se mantiene, digamos, respecto al comportamiento de los meses previos. Y el resto de los productos, en el caso, por ejemplo, en este caso estamos hablando, por ejemplo, de cereales, un 11,1%, los lácteos aumentan un 15,4%, la carne un 5,8%, todos con menor ritmo de crecimiento, y esto ubica a los alimentos en general en un crecimiento interanual del 2%. En el entorno interno, lo que veníamos viendo ya en el resultado de la inflación de los meses previos, vemos cómo nuevamente los combustibles que venían marcando una disminución importante en este último periodo. Bueno, hay un quiebre acá en esta serie, en donde vuelve a aumentar y ubica en términos interanuales al 25,2%. Los alimentos, otro de los productos que está incidiendo de manera significativa en el resultado interanual, también se mantiene en un crecimiento en torno al 11%. Como habíamos visto, nuestro IPC un 8,3%. Vemos que los servicios, en este caso, se han comportado de una manera más moderada. El IPC sin alimentos y energía también en torno al 6%. Los servicios, como decimos, aumentan en torno al 4,6%. Uno de los factores que está incidiendo de manera importante en el resultado del mes es lo que se refiere justamente a frutas y verduras. Vemos cómo han venido evolucionando acá. Exponemos un poco la evolución de los índices para ver un poco cómo se ha venido comportando esto en los niveles. Y luego de una disminución que se venía dando, bueno, nuevamente se observa un repunte importante, y esto ubica de nuevo en términos interanuales a este segmento en torno al crecimiento del 23,6%. Y esta situación viene dada justamente por una menor oferta, que es lo que normalmente explica y puede
ocurrir en estas épocas del año. Y tenemos entendido también de que continúan las restricciones al ingreso de frutas y verduras desde el extranjero, que son los que normalmente suelen atenuar en alguna medida el crecimiento de los precios que se dan en el mercado interno, el mercado doméstico. Al ver justamente las incidencias de la inflación en términos mensuales, el 0.7% está explicado, como vemos acá, por energía y por frutas y verduras, que representan el 0.2 puntos porcentuales uno y otro. Esto ya es, o sea que más de la mitad de la variación mensual ya está explicado por energía, en este caso combustible y frutas y verduras. También incidieron obviamente en este resultado los bienes, principalmente aquellos bienes durables de origen importado en general, los servicios, pero de una forma más moderada, un 0.1 punto porcentual, mientras que los alimentos sin frutas y verduras se han mantenido en torno al 0%. En términos interanuales, lo que habíamos visto, luego de varios meses en donde el ritmo se había frenado, se ha incrementado nuevamente, y luego del 8.1 que había verificado el mes anterior, ahora nos ubicamos en 8.3. Dentro de este 8.3 vemos que la mayor incidencia se da en los alimentos, en este caso 2.2 puntos porcentuales, y el IPC de servicios, el 2 puntos porcentuales. Energía, principalmente combustibles, 1.6 puntos porcentuales, y los bienes, como dijimos, 1.6 puntos porcentuales. Esto es lo que van explicando un poco el resultado del mes. Algunos productos que también representan incidencias importantes, como siempre la carne vacuna. Vemos que luego de aquella serie de datos mensuales con tasas negativas hasta julio, volvieron a subir, y ya sería el cuarto mes consecutivo que aumenta, y en este caso en torno al 0.3%, un aumento leve, pero aumento al fin, es decir, continúan aumentando los precios de la carne vacuna, un poco por los argumentos que habíamos mencionado anteriormente. Y al discriminar los distintos cortes, este 0.3 de crecimiento está explicado, por ejemplo, por aumentos de la costilla de primera, en este caso, que aumentó un 2%, como vemos acá. Otro producto que aumenta también, el peseto, 2.1%, la falda, 1.1%, y el vacío entre los productos entre los cortes con mayor aumento. Por otro lado, también tenemos disminuciones, pero las disminuciones son en torno al 0.4, 0.8%, como podemos ver acá en carnaza de primera, carnaza blanca, carne molida, entre los productos que están mostrando tasas negativas. Entonces, este crecimiento mensual, con los resultados que se habían dado en el mes previo, acumulan un 0.5 negativo, y en términos interanuales, o sea, es decir, en 12 meses, el crecimiento es del 0.7%. Este es el resultado del mes de noviembre. En octubre también había crecido en términos mensuales en torno al 0.5%, y en septiembre había aumentado aún más, un 1.2%. En cuanto a los sustitutos de la carne, vemos que aves y cerdo, en este caso cerdo, es el que más aumentó a un 4.3%. Todos los cortes, como vemos acá, tanto la costeleta, la costilla, como la pierna y la paleta, con aumentos en términos mensuales. Conforme a los resultados de los meses previos, estos acumulan un 0.7 negativo, tanto en términos acumulados como en términos interanuales. La carne aves, por su parte, que experimentó una leve reducción, en este caso del 0.1%, principalmente por la disminución del precio en el corte de puchero de pollo, 2.8, como vemos, también alita y pollo entero, mientras que el muslo y la pechuga aumentaron levemente en un 0.4 y 0.2%. El resultado acumulado es del 8.5, y en términos interanuales 8.6 al mes de noviembre.
En el mes previo había aumentado un 1.1% la carne de aves, mientras que cerdo habían aumentado un 2%. En septiembre el aves aumentó 0.1 y cerdo aumentó un 3.3%. O sea, lo que decíamos un poco como por lo menos el precio de cerdo ha venido aumentando de manera consecutiva. Aquí podemos ver justamente en términos interanuales cómo se ha venido comportando. Si bien vemos también subas en términos mensuales, en términos interanuales, vemos el comportamiento que han venido verificando con un menor ritmo de crecimiento en todos los cortes. Los alimentos, como vimos, se ubican en un 9.1% de crecimiento, la carne ave en un 8.6% de aumento, aunque se ha frenado en su ritmo. La carne vacuna sigue aumentando en torno al 0.7%, mientras que la carne de cerdo, en términos interanuales, tuvo una disminución del 0.7%. Otros productos como lácteos, aceites y panificados revelan que, bueno, básicamente se han mantenido con crecimientos importantes. Aceite se mantiene un crecimiento del 33.2% interanual, lácteos en torno al 12.2% y los panificados que han tenido un menor crecimiento en el margen siguen aumentando en torno al 20%, que es importante. Los aceites en términos mensuales que revelan una disminución en el último mes del 0.2 ya por tercer mes consecutivo. Y llegamos al punto de los combustibles. Como vimos, ha sido uno de los productos que más ha incidido en el resultado del mes y principalmente por el aumento que se vio en gasoil, tanto común como el gasoil aditivado, en este caso en términos mensuales, de un 5.9 y 5.7%. La nafta super, que también ha tenido algunos ajustes durante el mes, se mantiene con un crecimiento en torno al 0.7, mientras que la nafta común disminuye un 0.2% en términos mensuales. El gas de uso doméstico que disminuye un 2.5%. Entonces vemos a este conjunto de combustibles con un aumento para el mes del 2.3%, acumulan un 29.4% ya en el año y en términos interanuales esto representa un 25.2%. En cuanto a los combustibles que o sea, el resultado que se había experimentado en octubre, por aquel ajuste a la baja que se había dado principalmente en los combustibles nafta super y común, la tasa fue negativa en su conjunto en 1.8%. En septiembre también había disminuido, aunque un 0.2% levemente. Llegamos a la proporción de variaciones positivas de la inflación y podemos notar que el resultado de noviembre nos muestra que el 56.6% de los productos de la canasta registraron variaciones de precios positivas. En este caso es levemente superior al que había verificado en octubre, que se ubicó en 54.4%, pero por debajo también de los picos que se habían dado en el resto del año, ¿verdad? En este caso, este resultado es superior a los promedios tanto del 95 al 2021 como al promedio total, el primero del 40.4 y el segundo del 44%. En cuanto a los reportes puntuales, las mayores incidencias en cuanto a las variaciones por subgrupos, donde están ordenados por participación, lo que le decíamos, ¿verdad? Combustibles, que tiene una incidencia de 0.2 puntos porcentuales, hortalizas y tubérculos frescos 0.2 puntos porcentuales, frutas frescas, adquisición de automóvil y carne vacuna entre los productos con la mayor incidencia, como vemos acá, con tasas de crecimiento de 3, 7, 5, 1%. Explican, digamos, este resultado del 0.7, atenúan este resultado los combustibles líquidos para el hogar, como pudimos ver en el caso de gas, quesos, menudencias vacunas, aceite, carne de ave, huevos y otros productos lácteos que mostraron tasas negativas en el mes.
Esto es, como decía, ordenado por participación. Si lo ordenamos por tasa, los mayores aumentos se dan en hortalizas, tubérculos frescos, frutas frescas, carne de cerdo, combustibles, atención odontológica, y las caídas se dan en combustibles líquidos para el hogar, menudencia, vacuna, quesos y aceites. Y vemos justamente que la proporción de los aumentos de aquellos productos son mucho mayores a los que han mostrado disminuciones. En este caso, al ver el acumulado, destacan siempre en el 8.3%, principalmente, como vemos acá en la incidencia, combustibles, hortalizas y tubérculo fresco, productos panificados y comidas consumidas fuera del hogar, entre los que más incidieron con variaciones del 34, 33, 19%. Mientras tanto, atenúan este resultado en la en el crecimiento interanual el servicio de suministro de electricidad, que recordemos tuvo una disminución en el mes de septiembre. Carne vacuna por los resultados que se habían dado en meses anteriores y combustible, gas en este caso. Ordenados por tasas, vemos que en términos acumulados los combustibles, hortalizas, aceites, harinas, azúcar, edulcorantes, productos panificados y queso con las mayores tasas, mientras que con caídas, electricidad, combustibles líquidos para el hogar y carne vacuna. En términos interanuales, que también fue 8.3%, nuevamente combustibles, hortalizas, productos panificados y comida consumida fuera del hogar con las mayores incidencias positivas, atenuadas por servicios de electricidad, gas y menudencias, vacunas. Las mayores tasas se dan en aceites, combustibles, hortalizas, productos panificados, frutas frescas, mientras que las disminuciones se dan en servicios de electricidad, menudencias, vacunas y combustibles. Al ver los principales aumentos por rubros, justamente lo que decíamos, ¿verdad? Inciden en el resultado del mes, los volátiles, en donde, por ejemplo, la selga tuvo un crecimiento significativo del 48.4% en el mes, el locote lo hizo un 36.6%, la lechuga en torno al 23%, seguido acá, como vemos, zanahoria, zapallo, limón, naranja, perejil, tomate, manzana, o sea, dentro de aproximadamente 20, 25 productos, 10 de los productos con mayores aumentos se dan en los productos hortícolas justamente, ¿verdad? Al ver aquellos que han disminuido, se destaca el pollo, puchero de pollo, hígado, pescado fresco, gas licuado, cebolla de cabeza, alitas de pollo, entre los que han disminuido en forma puntual, y se puede notar obviamente la diferencia que existe entre el crecimiento en las tasas y las disminuciones, que son tasas mucho menores.